Ya nos queda bastante poquito, niños, de nuestra unidad que estamos trabajando, de las actitudes, de los derechos de las personas, de los estados y las actitudes civiles. Hoy día vamos a trabajar con una parte, hoy día que es viernes 20 de noviembre, vamos a trabajar con nuestro objetivo y identificar las características de actitudes cívicas y valoración del patrimonio. Hoy día vamos a trabajar con la valoración del patrimonio, que es como un concepto bastante importante, que es parte también de las actitudes cívicas y el derecho de las personas. Cuidado y valoración del patrimonio. Tiene que ver con lo que estábamos trabajando en el dossier y la parte que continuaba es cómo nosotros podemos aprender a valorar y cuidar nuestro patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Nosotros sabemos que el patrimonio, algo hemos escuchado cuando el Día del Patrimonio Nacional, cierto, cultural, etcétera, pero ¿qué es el patrimonio en general? Vamos a trabajar en ello. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones. Tiene que ver con lo que nosotros hemos trabajado de los derechos, cierto, de las obligaciones, de los deberes, pertenecientes a una persona natural o jurídica. Nosotros hablamos de persona natural cuando hablamos de un individuo, de un ser, de una persona, y jurídica cuando tiene relación con las leyes. El patrimonio corresponde a todo aquello valioso que ha sido heredado por nuestros antepasados y será heredado por generaciones futuras. Eso constituye o corresponde el patrimonio. Existen patrimonios de las personas, patrimonios de los pueblos, ¿cierto? Patrimonios del Estado, y nosotros tenemos que conocer este patrimonio, valorarlo y protegerlo. Dice que conocer, valorar y proteger nuestro patrimonio es importante porque es un reflejo de nuestra identidad. Si nosotros no tenemos patrimonio, no tenemos identidad, es como parte de la cultura. El patrimonio se divide en categorías, ¿cierto? Patrimonio natural, material y cultural. Parece que alguien está pidiendo la palabra. ¿No? ¿Están queriendo ingresar? ¿No? Ya. No fui yo que apreté sin querer. Ah, ok. Tía, Oh, no, se murió la profe. tiene el micrófono apagado. Que se murió. Pero si lo tuviera apagado y estuviera hablando, tendría la cámara prendida. Sí. ¿Qué le pasó a la profe? No le haya pasado nada malo. No sé, no la escucho. No, no creo que sea algo Profe. malo, tal vez se le fue el internet. La invoco. No, ¿Ahora tal sí? vez tiene mal internet. Ahora sí. Sí, profe, Ahora niño. sí. Ya. Ya, niños, ahora sí. ¿Qué le pasó? Voy a... Lo que pasa es que se salió en un momento y... Ah, ok, me veían pero no me escuchaban. Había salido en un momento, se salió, seguramente bajó el internet, pero ahora estamos bien y vamos a colocar, Luis Ponce llegó. Agustín también llegó.
Vamos a colocar entonces, seguir con la presentación. Vamos a comenzar nuevamente porque hubo algunos que se unieron en esta parte. Ya. Dime, Una pregunta, ¿qué clase es dime. esta? ¿Qué clase es esta? Historia. Ah, La ya. clase de historia con el patrimonio, estamos trabajando el patrimonio natural y cultural. ¿Ya? Ya. Ahora parece que ya estamos casi todos. Y habíamos visto el cuidado y la valoración del patrimonio, qué se entiende por patrimonio, y en esta parte vamos. ¿Cómo entonces qué entendemos por patrimonio? Se denomina al conjunto de bienes y derechos de la persona como tal, y yo les decía que provenía de la palabra patrimonio y se refiere a aquello que ha recibido por línea paterna, en el sentido de herencia. El patrimonio constituye Profe, por si la acaso no está herencia. presentando. ¿Qué? No ¿Perdón? está presentando por si acaso. ¿No está presentando? Oh, No. ¿Y vamos a ocupar No, votación? sí, es lo mismo, vamos a devolverlo. Ahí ya. Es que hubo una falla adelante, entonces volvió nuevamente todo a cero. Vamos a tener que hacer la clase en el chat. Ah, no, lo voy a poner presentar nuevamente. Que a lo mejor salió todo como hubo un corte. Vamos a colocar, ahí sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? sí, ahora sí. Bien, muy bien. Vamos a devolvernos y vamos aquí. Profe, ¿por qué hay una mano? Es para pedir la palabra, pero La palabra. en estos momentos guarden sus preguntas para cuando paremos para que podamos continuar. Aquí tenemos un esquemita que nos dice qué es el patrimonio, que el patrimonio se divide aquí en dos partes, el patrimonio natural, el patrimonio cultural. Nuestro patrimonio, el que nos heredan, ¿cierto? Los que nos han heredado todas las culturas, las culturas étnicas, nuestros antepasados, se denominan en este patrimonio, gran patrimonio que existe, es natural y cultural. El natural se refiere a las reservas biológicas, los monumentos naturales, las reservas nacionales y los parques nacionales. Es todo lo ligado con la naturaleza, la flora y fauna, y eso lo vamos a ver más adelante también. En el caso del patrimonio cultural, es tangible e intangible. ¿Qué quiere decir esto? Tangible que tú puedes ver, lo puedes tocar. Aquí está dividido, este esquemita está dividido en muebles e inmuebles. Los muebles son los manuscritos, los documentos, los artefactos históricos, las colecciones científicas, las grabaciones, las películas, las fotografías, las obras de arte, la artesanía. Todo este grupo que está aquí forma parte del patrimonio tangible, de muebles. Y el inmueble son los monumentos, los sitios arqueológicos, los monumentos históricos, los conjuntos arqueológicos, las colecciones científicas, las zonas típicas, los monumentos públicos, los monumentos artísticos corresponden a los inmuebles. Si bien es cierto, están ahí, no son tangibles, no es algo que veamos constantemente y podamos tocar. Y dentro de este patrimonio cultural intangible, o sea, que no se puede tocar, existen las costumbres, el lenguaje, las religiones, las leyendas, los mitos y la música. Todos estos ejemplos constituyen el patrimonio cultural intangible. Intangible, les recuerdo que no se puede tocar. Nosotros no podemos tocar las costumbres, solamente las vemos, las sabemos. El lenguaje, las religiones, las leyendas, son intangibles porque no se pueden tocar. En el caso de tangible, significa que se puede palpar, se puede tocar.
Aquí en esta imagen vemos también otra esquemita del patrimonio. El patrimonio natural, aquí aparece un cóndor, ¿cierto? El paisaje natural, el paisaje geológico, la flora y la fauna constituye parte del patrimonio natural. El cultural, aquí aparece una pareja bailando cueca, ¿cierto? Una herencia cultural, es sumamente importante. Herencia cultural y tangible, ya les había explicado lo que significaba el concepto, que se puede tocar, como el mueble, aquí aparece un libro, ¿cierto? Es un objeto del pasado que nos cuenta la historia, es tangible. Y un inmueble es un lugar o una edificación como aparece acá, y aparece una estatua de la isla de Pascua, ¿cierto? Un moai, que es un patrimonio cultural inmueble, es tangible, que tú lo puedes ver, lo puedes observar. Y aquí en este caso, dentro del cultural está intangible, que no se puede tocar, pero tú lo conoces, lo sabes, como saber cultural, tradiciones. En el caso de aquí, ¿cierto? El bailar, una cueca o un baile tradicional, es intangible porque forma parte de las tradiciones. ¿Qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, como ya lo habíamos visto, e intangibles y naturales que forman parte de las prácticas sociales, tiene que ver con las relaciones, ¿cierto? Sociales, a los que se atribuyen valores a ser transmitidos y luego de ser transmitidos de una época a otra o una generación en generación. Es lo que nosotros vamos transmitiendo de generación en generación y lo repetimos todos los años como nuestras tradiciones para que no se olviden. Forma parte del patrimonio cultural. El patrimonio cultural en Chile, los chilenos, ¿cierto? Aquí aparecen 5 patrimonios chilenos de la humanidad declarados por la UNESCO. La UNESCO es una organización, ¿cierto?, que declara a ciertos lugares como patrimonios culturales. En este caso, no sé si alguno de ustedes ha viajado al norte, ¿cierto? Tenemos las oficinas salitreras de Humberston y Santa Laura, que son y forman parte de un patrimonio cultural. Estas oficinas salitreras, hace muchos años, eran trabajadas, vivía gente, y ahora están convertidas en un patrimonio cultural, es un museo. Uno las puede visitar, toma un tour y las visita y conoce un poco más de lo que era la vida en este yacimiento que ya no son explotados. Valparaíso también forma parte de otro patrimonio cultural. La ciudad de Valparaíso fue declarada por la UNESCO como un patrimonio cultural. También los campamentos de Sengüen, las iglesias de Chiloé también forman parte de este patrimonio, y el Parque Nacional de Rapa Nui. Todos estos lugares son lugares ahora turísticos que tú puedes visitar y fueron declarados, para que no se les olvide, por la UNESCO como patrimonio cultural de nuestro país. ¿Quién cuida el patrimonio cultural de Chile? Muy importante, porque este patrimonio cultural debe ser cuidado por alguien, ¿cierto? Existe un consejo que es el Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene una sigla. Ustedes saben que una sigla es una abreviatura, la CMN, Consejo de Monumentos Nacionales, que es una institución pública chilena encargada de la protección y fruición del patrimonio cultural y natural. Esto quiere decir que ellos son los encargados, los monumentos, el Consejo de Monumentos Nacionales, son los encargados de cuidar este patrimonio cultural.
colocar gente a cargo para que no lo destruya, ¿cierto? Procurar que estos inmuebles no se deterioren, es responsabilidad del Consejo de Monumentos Nacionales. Este consejo fue creado en el año 1925 y es un organismo técnico que depende directamente del Ministerio de las Culturas y Artes y el Patrimonio. El Ministerio de Artes y Cultura es el encargado de dar los recursos, de entregar el personal que requiere este Consejo de Monumentos Nacionales para su funcionamiento y para cuya principal función es proteger el patrimonio cultural. Voy a salir un poquitito porque parece que hay una pregunta. Veamos. ¿Alguien Valdivia? Sí, permítale que es Alonso Valdivia. No. Ya, ok. Ya. Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí, niños? ¿Vamos bien? Sí. Tengo una manito levantada. ¿Quién levantó la mano? Matías, dime. El Mati la tiene Profe, es que levantada. me confundo porque estoy donde estaba ahí el micro antes. Ahora Yo igual, ok. la Ya. manito en el micrófono. Traten de no apretarla porque yo me imagino que ¿Cómo? ¿Cómo la puedo sacar? tienes que pincharla y sacarla. ¿Ya? Apretáis donde mismo. Donde mismo y ahí sale. Seguimos. ¿Vamos bien hasta aquí? Continuamos. Entonces yo les decía que era el Consejo de Monumentos Nacionales el encargado de cuidar nuestro patrimonio, ya sea cultural o natural, que es muy importante. Esto es lo que ustedes no deben olvidar, que este organismo es una institución pública y protege el patrimonio cultural y natural y depende de qué, del Ministerio de Cultura y Artes del Patrimonio. Existe hace unos años atrás, se creó, y a lo mejor esto para ustedes es un poco más conocido, el Día del Patrimonio Cultural. Ese Día del Patrimonio Cultural se crea para que todas las personas puedan acceder al interior de ciertos monumentos nacionales. El Día del Patrimonio Cultural de Chile es una actividad anual, todos los años se hace y se instaura en el año 1999. Esta actividad es coordinada por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, cuya finalidad es permitir que la ciudadanía general pueda conocer y disfrutar del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico nacional de nuestro país. Con ese fin se crea el Día del Monumento Nacional, y es por eso que nosotros, cuando no estamos en pandemia, todos los años les sugerimos que visiten diversos edificios o lugares donde pueden ingresar solo el Día del Patrimonio Cultural, donde hay ciertos guías donde les cuentan la historia de los edificios, en este caso la Moneda, el edificio de Bellas Artes, el Congreso, etcétera, que son parte del patrimonio cultural, donde tiene acceso limitado durante el año, y ese día, que es un día de mayo, ¿cierto?, es donde se abre al público para que el público pueda acceder libremente a estos lugares históricos, a este patrimonio cultural. Aquí aparece una imagen de las iglesias que son parte del patrimonio cultural, iglesias de Chiloé, distintos tipos de iglesias que forman parte de este patrimonio importante que es un patrimonio cultural. Estas iglesias, por su
arquitectura tienen gran importancia, y la idea de este consejo es proteger estas iglesias y que sigan perteneciendo y perdurando por mucho tiempo más. Aquí otra imagen no sé si alguno de ustedes la conoce, es el Museo de Bellas Artes, y este también forma parte del patrimonio cultural, donde se puede acceder en los días del Día del Patrimonio Cultural, y además este es un museo, por ende tú puedes acceder libremente si quieres conocer las exposiciones que están dentro. ¿Ya? Profe, y era es de todos los... O ¿Cómo? sea, el Día de Patrimonio Cultural es uno de un mes, el En mayo. último domingo del mes. Sí, el último domingo del mes de mayo es cuando se realiza el Día del Patrimonio Cultural. Aquí, si ustedes ven este afiche que promociona el Día del Patrimonio Cultural, obviamente vemos mucha gente que puede acceder, gente de distintas clases étnicas, porque aquí de distintas etnias, aquí aparecen mapuches, ciertas personas naturales, que pueden acceder libremente a los distintos lugares, ya sea del patrimonio natural, los cerros, las iglesias, los edificios, ¿cierto? Y la idea es que ese día toda la gente pueda formar parte de este patrimonio cultural, conociéndolo desde otro punto de vista, desde otro lugar, ¿cierto? Desde el interior. Muchas veces nosotros vemos estos edificios o lugares por fuera, pero no tenemos la posibilidad de ingresar. Y ese día está abierto para que todas las personas lo visiten. Recuerden que esto no es hace mucho, solamente desde el año 1999, o sea, hace pocos años que esto está declarado, y para que toda la gente pueda acceder a estos lugares. El otro tipo o la otra división que existe del patrimonio es el patrimonio natural. Habíamos visto que el patrimonio cultural formaba parte de la arquitectura, de los edificios, y el patrimonio natural. Como habíamos visto en el esquema, el patrimonio natural, como dice aquí en la definición, está constituido por monumentos naturales. Como su nombre lo dice, natural, tiene que ver con los monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas, es decir, fueron creados poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza. Tiene que ver con la naturaleza y tienen un valor universal, excepcional desde el punto de vista estético, científico, además cultural. Obviamente, si fue creado por la naturaleza, todo el patrimonio cultural es creado por el hombre. En cambio, el patrimonio natural es creado por la naturaleza. Por ende, debemos protegerlo y cuidarlo, porque no lo podemos volver a rehacer. Solo lo hizo la naturaleza, y por eso es importante que todos aprendamos a cuidar este patrimonio. El patrimonio natural es, como les decía antes, un conjunto de bienes y riquezas naturales con las que un territorio cuenta. Riquezas naturales. En nuestro territorio, en Chile, nosotros tenemos millones, muchos lugares de lugares naturales, y forman parte de esta riqueza natural, considerando los paisajes, la flora, la fauna, los parques nacionales, los monumentos naturales, los ríos, las playas, los desiertos, pequeños santuarios naturales, los zoológicos. Todos estos forman parte del patrimonio natural. Tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con los animales, con las plantas, etc.
Nuestro patrimonio natural en Chile engloba a todos los sitios naturales de importancia que se encuentran en el territorio chileno. Usualmente el patrimonio natural de un país incluye todos sus parques nacionales, reservas naturales y monumentos naturales que se encuentren dentro de sus fronteras, de su territorio, forma parte, y todo lo que se encuentre en su territorio forma parte de este patrimonio natural de Chile. Como vemos acá, la flora, la fauna y los paisajes naturales forman parte de este patrimonio. Los paisajes, yo ya les decía, debemos cuidarlos porque aquí aparece un ejemplo en las Torres del Paine. Nadie, si alguien la destruye, ¿cierto? No podemos volver a formar o construir otras Torres del Paine porque esto es algo creado por la naturaleza. De hecho, hace unos años atrás estuvo en peligro porque hubo un incendio muy grande que destruyó la fauna y la flora de este lugar. La flora, como por ejemplo acá, los árboles nativos, como aparecen las araucanias, las palmas chilenas, forman parte de este patrimonio natural. La fauna, nosotros ya habíamos hablado cuando vimos los recursos naturales, vimos que nuestro país constituía, dentro de la fauna, tenemos gran variedad de especies que constituyen parte importante de nuestro patrimonio natural. En el caso de la flora y la fauna, sí es posible reconstituir. En caso de que haya un incendio, podemos volver a plantar. En el caso de la fauna, podemos criar animales para que no se extingan. Pero debemos, y nuestro deber, cuidarlos para que no desaparezcan, porque forman parte de nuestro patrimonio. En el caso del paisaje es más difícil, porque es algo creado hace millones de años por la naturaleza. Aquí aparecen dos imágenes que forman parte de nuestro patrimonio natural, ¿cierto? La isla de Pascua con sus moais, si bien está en Chile, forman parte de nuestro patrimonio, y aquí un glaciar que se encuentra al sur de Chile, que forma parte también de nuestro patrimonio natural. Bien, veamos, vamos a salir un poquitito. Bien. Veamos, niños, ¿tenemos dudas hasta acá? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? ¿No? Bien. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. El patrimonio natural y cultural son muy importantes porque le dan, tanto el cultural se mantiene y se transmite a través de las generaciones, y el natural siempre está ahí, y ambos debemos preocuparnos de valorar y de cuidar este patrimonio, porque si llegan a desaparecer, es como que desaparecen nuestras raíces. Por eso es tan importante, y como les decía anteriormente, como veíamos en la imagen, se crea el Día Patrimonio. Dime, Maxi, ¿tú tienes una duda? ¿Levantaste tu manito? ¿Tienes una duda? Maxi, Ya tengo una duda. ya, Víctor, primero Maxi. Maxi, ¿no? No, profe, que no sé qué dice. Se te marcó solo. Ya, bien, Víctor, dime, ¿tú tienes una duda? ¿Qué duda Sí, tienes? es que a mí me aparece como una mano al lado de la cuestión del micrófono. Sí, Ah, la eso manito para levantar la mano. es para pedir la palabra cuando tienen dudas. ¿Ya? Ah, ya. Bien. Ahora, es tan importante el Día del Patrimonio Cultural porque nosotros nos permite, como yo ya les decía, conocer este patrimonio cultural por dentro. Ejemplo, hay personas que obviamente conocen la moneda, que es el máximo, la casa de moneda, la casa de la moneda, ¿cierto? Que es donde está el presidente de la República, y nosotros constantemente podemos pasar por fuera, pasamos por la Alameda y vemos esta casa de moneda. Pero normalmente solo las personas, como es el presidente, como son
los ministros tienen la posibilidad de conocer este hermoso edificio por dentro. El Día del Patrimonio Cultural, nosotros podemos acceder, toda persona puede acceder a este edificio junto con otros y poder conocer sus dependencias por dentro, conocer cómo se desarrolla el trabajo, sus lugares, porque todos estos edificios forman parte de nuestra cultura. Son edificios históricos que fueron construidos hace muchos años, muchos siglos atrás, en el 1800, ¿cierto? O más. Entonces, es importante conocerlos. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien de ustedes, el Día del Patrimonio Cultural, ha podido ir a alguno de estos lugares? ¿Alguno de ustedes ha podido acceder a alguno de estos lugares? Yo creo. A ver, veamos. Matías Retamal. Creo que una vez fui a entrar a la moneda. ¿Fuiste a la moneda? Sí, cuando era la presidenta Bachelet, ahí fui a la moneda. Ah, muy bien. A ¿Y es un visitarla. edificio muy lindo por dentro? Sí, Muy bien, excelente. creo Matías, que entré por súper poco, pero entré al primer piso, pero por fuera se ve súper linda. ah, muy bien. Muy bien, excelente, Matías. Matías Guanchuleo, ¿tú has ido al Día del Patrimonio? No, pero fui a Viña del Mar. Fuiste a Viña del Mar, Valparaíso, y conociste Valparaíso, que Valparaíso es También Valparaíso. muy bien. ¿Y qué te pareció? Estaba muy linda, las playas eran muy divertidas. Y además que por la noche se veía muy lindo. Bien, en la noche, Valparaíso, por eso fue declarado monumento, ¿cierto? Parte del patrimonio, porque Valparaíso tiene una particularidad, como están construidas las casas en los cerros, en la noche se ve muy hermoso porque se ve muy iluminado. Muy bien. Maxi Belis, ¿tú también has ido al Día del Monumento del Patrimonio Cultural? No, profe, pero sí ¿No? mi papá trabajaba en Valparaíso y yo he ¿Ya? pasado muchas veces por fuera de la moneda y se ve súper lindo de noche. Muy bien, excelente. La idea es que cuando ustedes puedan ir, acceder a estos lugares, aprovechen porque esos días, solo ese día, es un día, como decía Matías, es el último fin de semana del mes de mayo, todos los años se abren todos estos lugares, todos estos patrimonios culturales para que el público acceda. Como veíamos en esa imagen, ¿cierto? Que aparecía mucha gente de distintas clases, ¿cierto? Y podían acceder, todas las personas, cualquiera que sea, puede acceder a esos lugares. Muy bien. ¿Existen dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Vamos. Bien, ok. Vamos a continuar entonces. Habíamos quedado acá en nuestra imagen y vamos a pasar a responder, a ver si es que nos quedó más o menos clarito, y ojalá lo escriban en su cuaderno, como siempre. Estas preguntas no aparecen en el dossier, son para parte de la clase, y reflexionamos y respondemos. ¿Qué significa? 4 preguntas. ¿Qué significa patrimonio en general? ¿Qué es el patrimonio? Número 2, ¿qué se entiende por patrimonio cultural y natural? Había una diferencia, había un esquemita. 3, ¿por qué es importante valorar nuestro patrimonio? 3, ¿por qué es importante valorar nuestro patrimonio? Y 4, es una pregunta personal, ¿cierto? Que ya más o menos la hicimos. ¿Han participado alguna vez del Día del Patrimonio Cultural? Estas 4 preguntas las vamos a desarrollar. Dejo abiertos los micrófonos para que ustedes puedan responder. Vamos a la primera. ¿Qué significa patrimonio? ¿Les quedó algo claro de lo que significa patrimonio? ¿Quién podría saber qué es el patrimonio?
Maxi. Veamos, Maxi. Como yo pienso, profe, que como de patrimonio es algo de la patria de Chile. Ya, sí tiene que ver con el patrimonio, patria, ¿cierto? La palabra tiene que ver con patria, es parte del patrimonio, es parte de la patria, ¿cierto? De nuestro. Habíamos visto que en nuestra definición decía que era el conjunto de nuestras raíces, de lo que obviamente forma parte de nuestra cultura. ¿Qué más? Veamos aquí la definición, la respuesta. Es el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones pertenecientes a una persona. Conjunto de bienes, cargas, derechos y obligaciones que pertenecen a una persona. Eso es lo que nosotros entendemos por patrimonio. Número 2, ¿qué significa patrimonio cultural y natural? Recuerden que este conjunto estaba dividido en dos partes, patrimonio cultural y natural. Veamos si les quedó más o menos claro. ¿Qué era el patrimonio natural y cultural? ¿Alguien se acuerda de esa diferencia? ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de patrimonio cultural y cuando hablábamos de patrimonio natural? ¿Quién puede responder? ¿Nos acordamos? ¿Qué era el patrimonio natural y el patrimonio cultural? ¿A qué se refería? ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de un patrimonio natural o patrimonio cultural? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Veamos la información. Veamos esto. Cultural era como, por así decirlo, bueno, un patrimonio, pero que fuera natural, que no lo pudiera hacer el ser humano. Bien, bien. Veamos Carolina. Bien, Héctor. Excelente. Carolina respondió aquí. Voy a leer el chat. Dice, patrimonio natural son los parques, cerros y cosas hechas por la naturaleza. Muy bien, porque viene de su nombre, natural, naturaleza, ¿cierto? Y si se destruyen, no se pueden recuperar. Muy bien, Carolina, excelente respuesta. Y cultural, obviamente, es relacionado con los edificios, los monumentos, que tienen relación con las construcciones, las edificaciones. Muy bien. Vamos a la respuesta. ¿Qué se entendía entonces? La pregunta decía, ¿qué se entiende por patrimonio cultural y natural? Como dijo Carolina y Héctor, la respuesta estaba correcta. El patrimonio natural se relaciona con los paisajes, la flora, la fauna, y el patrimonio cultural con el conjunto de bienes tangibles, recuerden, tangibles que se puede tocar, edificios, la arquitectura, las obras de arte, etc. Esa es la gran diferencia. Patrimonio natural proviene de la naturaleza, como lo dijo su nombre, y por último, el patrimonio cultural tiene que ver con los edificios, la arquitectura. Muy bien. La tercera pregunta, ¿por qué es importante valorar nuestro patrimonio? ¿Por qué será importante? ¿Será importante cuidarlo? Algo dijimos delante, algo trabajamos delante, algo conversamos. ¿Es importante cuidar nuestro patrimonio? ¿Será importante o no? ¿Quién responde? Veamos. ¿Será importante cuidar nuestro patrimonio? ¿Valorar nuestro patrimonio? Sí, porque nos podría identificar como país. Muy bien, excelente, Héctor. Es importante porque fundamentalmente nos identifica como país. Carolina dice porque es parte de la cultura y nos identifica. Bien,
Si no tuviéramos, no cuidáramos el patrimonio, muy bien, Agustín dice sí, ¿cómo dice sí, no? No entiendo. ¿Es importante? Sí, es importante. Si no cuidamos nuestro patrimonio, ¿cierto? Nuestro patrimonio, ¿qué pasa? Si no lo cuidamos, nuestra cultura desaparece. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra, forma parte de nuestro ser. Es como si desapareciera, ¿cierto? Gran parte de nuestro pasado. Y eso se deja sin cultura en general. Veamos la respuesta. Es importante, veamos aquí, parece que hubo otra respuesta. ¿Había otra respuesta en el chat? Carolina, es como el ADN de un país. Excelente, es como el ADN de un país. Víctor dijo que no era importante cuidar Víctor, ¿no es importante cuidar el patrimonio o valorarlo? Sí, es importante. Tiene que ser importante, como dice Carolina, es parte del ADN de la cultura. Excelente. Vamos a la respuesta. Decía, es importante porque es parte de nuestra cultura. Más que eso, no es necesario, ¿cierto? Es parte de nuestra cultura y es parte de nosotros tenemos que tener la responsabilidad de cuidarla. Obviamente, cuidar nuestro patrimonio, ya sea natural y cultural. Los dos debemos cuidarlo. Y la última, ya la habíamos respondido, ¿cierto? Decía, ¿han participado alguna vez del Día del Patrimonio Cultural? Algunos dijeron que sí, habían participado y ojalá que la mayoría participe de ese día. Es un día donde tú accedes a todos los lugares en forma gratuita, nadie cobra y son lugares guiados con personas que te cuentan la historia de el periodo en que estamos o parte del edificio. Es parte de conocer la historia. Me está pidiendo la palabra Belis. Veamos, Maxi, dime. Profe, una pregunta. ¿El patrimonio cultural no hay que pagar? Ya, el Día del Patrimonio, ese día que es el último día del mes de mayo, el último fin de semana, están abiertos todos los lugares, todos los museos y todos los edificios. ¿Hasta la moneda? Hasta la moneda, sin cobrar nada. Es un día donde tú puedes ingresar gratuitamente a todos los lugares y como va mucha gente, la mayor cantidad de gente tiene que hacer filas para el ingreso, pero puedes acceder a todos los lugares sin cobro, porque es gratuito para todos. Sí, solamente es en el último fin de semana del mes de mayo, no es otro día, solo ese día están abiertos todos los lugares públicos, ¿ya? Bueno, y como yo ya les decía, si ustedes han accedido, ya supimos que Maxi, que Matías, que Martí Huechuleo habían ido a lugares donde forma parte ya sea del patrimonio natural y cultural. Y lo más probable es que ustedes hayan visto alguna vez cuando han ido viajando lugares, han ido a reservas, ¿cierto? Parques nacionales, que forman parte del patrimonio natural, o también a lo mejor han ido a algún museo que forme parte del patrimonio cultural, ¿cierto? La idea, ojalá, es que todos puedan participar en el Día del Patrimonio Cultural. ¿Bien? Bien. ¿Dudas, niños? ¿Tenemos dudas? Bien. Finalmente, niños, aquí les dejé una página para que puedan complementar esta información que habla del patrimonio cultural de nuestro país y del patrimonio natural. Ojalá la revisen para que puedan complementar la información que yo les entregué hoy día. ¿Ya? Revisen la página para que
vean el video y después lo conversan. Bien, ¿dudas, niños? ¿Tenemos más dudas? ¿Alguna pregunta, algún contenido que no les haya quedado claro? ¿No? ¿Todo bien? No, tía. Muy bien. Entonces, si no tenemos más dudas, dejamos hasta acá la clase de hoy y vean el video que yo les dejé para que les complemente mayor la información. Los niños que aún me deben evaluación, mándenmela. Los que tengan poquitas evaluaciones, mándenmelas porque acuérdense que tenemos que ponernos al día. ¿Ya? Cualquier duda me escriben al correo para que yo les dé las respuestas o les solucione sus dudas. ¿Bien? Ok, tía. Ya, niños. Ya. Los que tengan un lindo fin de semana, descansen, chao, cuídense mucho y nos encontramos Nos vemos, el lunes. profe. Cuídese. Chao, Buen fin de que semana. estén No muy se bien. contagie. Semana para usted. Cuídense harto. Chao, Buen fin de Maxi. semana, profe. Chao, tía. Bye. Chao, chao. Descansen mucho. Chao, chao. Chao, Agustín, que estén muy bien. Chao, Ariel. Cuídense. Chao, Víctor, que estén bien. Chao, Carolina, que estés muy bien. Lindo fin de semana para ti también. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Nos encontramos el lunes.